Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y espero que disfruten mucho de lo que tenemos preparado hoy. Para los que ya nos siguen, gracias por estar siempre ahí. Hoy vamos a transportarnos a un lugar mágico, a una escena que parece sacada de una película, y vamos a vivir juntos una cita de ensueño. El título lo dice todo, Burak y Neslihan, su cita romántica frente al mar. Prepárense para ser inspirados, para suspirar y, quién sabe, quizás para planear su propia escapada romántica. Y antes de sumergirnos en esta historia de amor, les recuerdo que si les gustan este tipo de contenidos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Nuestra historia nos lleva a la costa, a ese momento perfecto donde el sol se despide tiñendo el cielo de colores indescriptibles y la brisa marina acaricia la piel. Imaginen esto, Burak con esa sonrisa que derrite y Neslihan, radiante como siempre, deciden tener una cita que se salga de lo común, una noche inolvidable bajo las estrellas, con el sonido de las olas como banda sonora. No es solo una cena, no es solo un paseo, es una experiencia sensorial completa, diseñada para celebrar su amor y crear recuerdos imborrables. Comencemos por el escenario. Eligen un lugar apartado, una cala escondida donde la arena fina se une con el mar turquesa. No un restaurante abarrotado, sino un rincón íntimo, quizás una pequeña terraza privada colgada sobre las rocas, o incluso una manta extendida directamente sobre la playa, decorada con antorchas que parpadean suavemente y guirnaldas de luces cálidas que crean una atmósfera de cuento de hadas. Las mesas, si las hay, son bajas, rústicas, de madera flotante pulida por el mar, con velas que proyectan sombras danzantes y arreglos florales sencillos pero elegantes, como lirios marinos y pequeñas flores silvestres recogidas con cuidado. El aire está impregnado del aroma salino del mar, una esencia pura y revitalizante, y tal vez, de alguna fragancia floral sutil que Neslihan ha elegido cuidadosamente, algo que complemente la frescura del entorno. Burak, con su atención al detalle que tanto la enamora, se ha encargado de la sorpresa. Ha reservado este lugar con antelación, asegurándose de que sea el escenario perfecto para una noche tan especial. Él ha tejido cada hilo de esta velada con la precisión de un artista, buscando no solo la belleza, sino la resonancia emocional. Piensen en cómo él observa a Neslihan cuando ella llega, cómo sus ojos brillan, reflejando las primeras luces de las velas y el anhelo profundo que siente por ella. Ella, seguramente vestida con un atuendo que resalta su belleza natural, quizás un vestido ligero y vaporoso de color marfil o azul pálido, que ondea suavemente con la brisa marina, como si ella misma fuera una aparición nacida de las olas. Ella sabe que Burak ha planeado algo especial, pero la magnitud de la sorpresa, la delicadeza con la que ha sido orquestada, la cautiva y la emociona profundamente. La cena es una obra de arte culinaria, cuidadosamente seleccionada para complementar la experiencia. Imaginen platos frescos y exquisitos, preparaciones que celebran la abundancia del mar. Tal vez ostras recién abiertas con un toque de limón, langostinos a la parrilla bañados en aceite de oliva y hierbas aromáticas, o un pescado entero cocinado al horno con verduras de temporada. Estos manjares son acompañados por vinos espumosos, que burbujean elegantemente en copas de cristal tallado, cada sorbo un brindis silencioso a su unión. La comida no es solo para saciar el hambre, es parte de la celebración, de la admiración mutua. Cada bocado es una excusa para una mirada cómplice, una sonrisa compartida que dice más que 1000 palabras. Los camareros, si los hay, son discretos, moviéndose con la gracia de las sombras, anticipando cada necesidad sin interrumpir la intimidad de la pareja. Pero más allá de la comida y el escenario, lo que realmente hace especial esta cita son las conversaciones. No se trata de charlas triviales, de conversaciones superficiales que se desvanecen con el viento. Hablamos de esas conversaciones profundas, íntimas, que solo surgen entre dos almas verdaderamente conectadas, dos corazones que laten al unísono. Hablan de sus sueños más audaces, de los miedos que a veces los acechan en la quietud de la noche, de los momentos que han compartido y que han forjado su vínculo, y de los innumerables momentos que aún están por venir, que pintarán el lienzo de su futuro. Burak, con su naturaleza apasionada y su corazón abierto, seguramente le cuenta a Neslihan lo mucho que la admira, lo inspirada que se siente por su fuerza inquebrantable, su inteligencia aguda y su dulzura que calma las tormentas. Y Neslihan, con su inteligencia perspicaz y su calidez envolvente, le devuelve el cumplido, destacando la lealtad férrea de Burak, su sentido del humor que ilumina hasta los días grises,
esas cualidades que la hicieron enamorarse perdidamente una y otra vez. Tal vez en algún momento de la noche, cuando la conversación fluye como las mareas, la música suave que flota en el aire se detiene discretamente y Burak, con una mezcla de ternura y expectación, saca una pequeña caja, quizás de madera labrada o terciopelo oscuro. Dentro descansa una joya, un anillo delicado que promete eternidad, o un collar con un colgante que simboliza su amor, una pequeña estrella o una concha marina grabada. No tiene que ser una propuesta formal en este preciso instante, pero sí un gesto que simboliza su compromiso, su deseo profundo e inquebrantable de un futuro juntos, un camino que desean recorrer de la mano. La emoción en los ojos de Neslihan es palpable, una cascada de sentimientos, sorpresa que se mezcla con una gratitud infinita y un amor puro y desbordante. Se abrazan, y en ese abrazo, el tiempo parece desvanecerse, la realidad se diluye en la intensidad del momento. El sonido de las olas se intensifica, como si la naturaleza misma, testigo silenciosa de su amor, estuviera celebrando su unión con un himno ancestral. Después de la cena, quizás danzan lentamente sobre la arena, bajo la bóveda estrellada, iluminados por el suave resplandor de la luna. No necesitan música para esto, la melodía de sus corazones latiendo al unísono es suficiente. Se mueven con una gracia innata, sus cuerpos perfectamente sincronizados, perdidos en la magia etérea del momento. Es una conexión íntima y profunda, donde las palabras se vuelven innecesarias y los gestos, las caricias sutiles, los susurros al oído, lo dicen todo. La arena tibia bajo sus pies descalzos, la brisa marina enredándose en su cabello, la inmensidad del océano extendiéndose ante ellos, todo contribuye a una atmósfera de paz absoluta, de felicidad serena y de una conexión que trasciende lo terrenal. También podrían haber planeado una actividad conjunta, algo que refleje sus intereses compartidos, sus pasiones entrelazadas. Quizás han traído un telescopio potente para explorar las maravillas del cosmos, para trazar constelaciones y soñar con universos lejanos, o han preparado una botella de champán, cuidadosamente enfriada en la arena, para brindar por su amor al amanecer, anticipando un nuevo día y un nuevo capítulo en su historia. O simplemente se sientan juntos en la orilla, sintiendo la caricia refrescante de las olas que les mojan los pies, contemplando el horizonte infinito, ese límite donde el cielo se une con el mar, y sintiendo la profunda y poderosa conexión que los une. Un hilo invisible pero irrompible. Cada pequeño detalle, desde la elección de la manta suave y acogedora hasta la conversación sobre sus planes a futuro, sobre los viajes que desean emprender y las metas que aspiran a alcanzar juntos, está impregnado de amor, de dedicación y de una visión compartida de un futuro lleno de aventuras y felicidad. Es importante destacar la comunicación, la base sólida sobre la que se construye cualquier relación duradera. En una cita así, donde la vulnerabilidad se entrelaza con la confianza, no hay espacio para malentendidos o resentimientos. Cada palabra es pronunciada con la máxima delicadeza y cariño, cada gesto está cargado de un significado profundo y sincero. Burak y Neslihan se escuchan atentamente no solo las palabras, sino las emociones que las acompañan. Se comprenden profundamente no solo en sus alegrías, sino también en sus tristezas. Y se apoyan mutuamente en sus aspiraciones, animándose a alcanzar sus sueños más ambiciosos. Esta cita no es solo un evento romántico efímero, es una reafirmación poderosa de su relación, un recordatorio tangible de por qué están juntos, de la fortaleza inquebrantable de su vínculo y de la promesa de un amor que se renueva y se fortalece con cada experiencia compartida. La noche podría culminar no con un final abrupto, sino con una transición suave hacia un nuevo día. Un paseo por la playa al amanecer, mientras los primeros rayos dorados del sol tiñen el cielo de tonalidades cálidas y esperanzadoras. Quizás recogen conchas marinas, pequeños tesoros que la marea ha dejado a sus pies, o simplemente disfrutan de la tranquilidad serena del amanecer que se asoma en el horizonte. La luz dorada que empieza a pintar el cielo, las nubes teñidas de rosa y naranja, añaden un toque final de magia a una noche que ya de por sí ha sido inolvidable, un lienzo celestial que se abre para recibir un nuevo día. Se despiden de la noche, pero no de su amor que se ha fortalecido aún más, se ha profundizado y se ha enriquecido con esta experiencia compartida, con estos recuerdos que atesorarán para siempre. Y así, queridos espectadores, hemos sido testigos, a través de nuestras palabras e imaginación, de la cita romántica de Burak y Neslihan frente al mar. Hemos visto cómo la planificación cuidadosa, los detalles románticos cuidadosamente elegidos y, lo más importante, el amor genuino y profundo, pueden crear una noche verdaderamente mágica e inolvidable.
Ha sido un recordatorio hermoso y poderoso de que el romance no se encuentra solo en las grandes gestas, en los gestos grandilocuentes, sino también en los pequeños detalles, en la atención meticulosa a cada aspecto de la experiencia, en la escucha activa y empática, y en la celebración de esa conexión única y especial que se comparte con esa persona que ilumina nuestras vidas. Hemos repasado como la elección del lugar perfecto, una cala apartada y serena, la atmósfera creada con luces parpadeantes, el susurro de las antorchas y el sonido envolvente de las olas, la exquisita comida que deleita los sentidos, y sobre todo, las profundas y sinceras conversaciones sobre sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones, han hecho de esta cita algo mucho más que una simple cena. Ha sido una experiencia transformadora, una inmersión en la esencia de su amor, un momento para reafirmar su compromiso mutuo y para fortalecer el lazo indestructible que los une. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje romántico, por dejarse transportar a este escenario idílico y por compartir con nosotros la magia de la historia de Burak y Neslihan. Espero de corazón que esta narración les haya inspirado, que les haya brindado un momento de ensueño y que les haya recordado la belleza del amor verdadero. Me encantaría saber qué fue lo que más les gustó de esta cita, qué detalles les parecieron más románticos o si tienen alguna experiencia similar que quieran compartir. Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, aprender de sus historias y sentir esa conexión que creamos juntos en esta comunidad. Y si este vídeo les ha hecho suspirar de amor, les ha conmovido el corazón o les ha dado ideas para su próxima escapada romántica, por favor, demuéstrennoslo con un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos a quienes aman, para que también puedan contagiarse de este romance y de esta chispa de inspiración. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, llenas de amor, inspiración y momentos inolvidables. Hasta la próxima, y que el amor siempre los acompañe, iluminando cada uno de sus días.